El legado del gozo soberano. La gracia triunfante de Dios en la vida de San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino. Por John Piper. De repente, qué dulce se me hizo librarme de aquellos gozos estériles que una vez había temido perder. Tú los alejaste de mí, tú que eres la verdad, el gozo soberano. Tú los alejaste de mí para ocupar su lugar, tú que eres más dulce que todos los placeres, aunque no para la carne y la sangre, tú que resplandeces más que todas las luces, y sin embargo, estás escondido más profundamente que ninguno de los secretos de nuestro corazón, tú que sobrepasas todos los honores, aunque no ante los ojos de los hombres que ven todo el honor en ellos mismos. Oh Señor, mi Dios, mi luz, mi riqueza y mi salvación. San Agustín. Confesiones. Capítulo 1. El gozo soberano. El poder liberador del placer santo en la vida y el pensamiento de San Agustín. El final de un imperio. El 26 de agosto del año 410 sucedió lo impensable. Después de cerca de 800 años de una seguridad impenetrable, Roma fue saqueada por el ejército de los visigodos, acaudillado por Alarico. San Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, estaba en Tierra Santa cuando esto sucedió, y escribió: si puede perecer Roma, ¿qué podrá estar seguro? Roma no pereció de inmediato. Pasarían otros 66 años antes que los germanos depusieran al último emperador. Pero las ondas de choque de la invasión alcanzaron a la ciudad de Hipona, situada a unos 700 kilómetros al suroeste de Roma, en la costa norte del África, cuyo obispo era Agustín. Tenía 55 años de edad y se hallaba en el mejor momento de su ministerio. Viviría otros 20 años, para morir el 28 de agosto del 430, precisamente cuando 80.000 invasores vándalos estaban a punto de asaltar la ciudad. En otras palabras, Agustín vivió en uno de esos tiempos tumultuosos transcurridos en medio de los cambios en civilizaciones enteras. Había oído que otros 2 obispos católicos habían sido torturados hasta morir en la invasión de los vándalos, pero cuando sus amigos le citaron las palabras de Jesús: huid a otra ciudad, él contestó: que nadie sueñe siquiera en pensar de manera tan pobre de nuestro barco, que los marinos, y mucho menos el capitán, lo abandonen en tiempos de peligro. Había sido el obispo de Hipona desde 396 y antes había sido anciano predicador durante 5 años. Es decir, que había servido a esa iglesia durante casi 40 años y era conocido en todo el mundo cristiano como un pastor de su rebaño enamorado de Dios, bíblico, articulado y persuasivo, y un defensor de la fe contra las grandes amenazas doctrinales de su tiempo, mayormente el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Una influencia paradójica y sin paralelo. Desde su plataforma en el norte de África, y por medio de su extraordinaria fidelidad en la formulación y defensa de la fe cristiana para su generación, Agustín moldeó la historia de la Iglesia cristiana. Su influencia en el mundo occidental es sencillamente sorprendente. Adolf Arnack dijo que había sido el hombre más grande que había poseído la Iglesia entre Pablo el apóstol y Lutero el reformador. Benjamin Warfield sostenía que por medio de sus escritos, Agustín entró tanto a la Iglesia como al mundo como una fuerza revolucionaria, y no solo creó una época dentro de la historia de la Iglesia, sino que determinó el curso de su historia en el Occidente hasta el día de hoy. Tenía un talento literario no superado por nadie en los anales de la Iglesia. Todo el desarrollo de la vida occidental en todas sus fases fue afectado de manera poderosa por sus enseñanzas. La casa editora de la revista Christian History se limita a decir: después de Jesús y de Pablo, Agustín de Hipona es la figura más influyente dentro de la historia del cristianismo. Lo más destacado en cuanto a la influencia de Agustín es el hecho de que haya fluido hacia unos movimientos religiosos radicalmente opuestos. Es valorado como uno de los grandes padres de la Iglesia Católica Romana, y sin embargo, fue él mismo quien nos dio la Reforma, no solo porque Lutero era monje agustino, o porque Calvino lo citó más que a ningún otro teólogo, sino porque la Reforma presenció el triunfo definitivo de la doctrina agustiniana de la gracia sobre el legado del concepto pelagiano del ser humano. Ambos lados de la controversia, entre los reformadores y la contrarreforma católica, recurrían en gran escala a los textos de Agustín. Henry Chadwick trata de hacer ver la amplitud de la influencia de Agustín, señalando que Anselmo, Tomás de Aquino, Petrarca, quien nunca andaba sin una edición de bolsillo de las Confesiones, Lutero, Belarmino, Pascal y Kierkegaard se encuentran todos a la sombra de su frondoso roble. Sus escritos se hallaban entre los libros favoritos de Wittgenstein. Era la betenoide, objeto de aversión, de Nietzsche. Su análisis psicológico se anticipó en parte al de Freud, fue él quien descubrió el subconsciente. Hay razones para esta extraordinaria influencia.
Agostino Trape redacta un excelente resumen de los poderes de Agustín que lo hicieron incomparable dentro de la historia de la Iglesia. Agustín era filósofo, teólogo, místico y poeta, todo en uno. Sus sublimes poderes se complementaban entre sí y lo hacían fascinante de una manera difícil de resistir. Es un filósofo, pero no un frío pensador, es un teólogo, pero también un maestro de la vida espiritual, es un místico, pero también un pastor, es un poeta, pero también un polemista. De esta forma, todos sus lectores hallan algo atractivo, e incluso fascinante, su profundidad de intuición metafísica, la rica abundancia de sus pruebas teológicas, su poder y su energía para la síntesis, la profundidad psicológica que demostró en su progreso espiritual, y una gran riqueza de imaginación, sensibilidad y fervor místico. Visitar los Alpes, sin verlos todos. Prácticamente todo el que hable o escriba acerca de Agustín tiene que alegar que le ha sido imposible una profundización total. Benedict Groeschel, quien escribió recientemente una introducción a Agustín, visitó el Instituto de la Herencia Agustiniana, adyacente a la Universidad de Villanova, en Pensilvania, donde los libros sobre Agustín forman ellos solos toda una biblioteca. Entonces le fueron presentadas las palabras de Agustín en computadora. Eran 5 millones. Habla por muchos de nosotros cuando afirma, me sentí como un hombre que estaba comenzando a escribir una guía de los Alpes suizos. Después de 40 años, aún puedo meditar sobre uno de los libros de las confesiones, durante un retiro de una semana, y regresar sintiéndome frustrado de que haya aún tanto oro más que sacar de la mina de esas pocas páginas. Al menos yo, sé que nunca en esta vida, me podré escapar de los Alpes agustinianos. Sin embargo, el hecho de que nadie pueda agotar los Alpes no impide que vaya a ellos la gente, incluso la gente sencilla. Si usted se pregunta dónde comenzar a leer, casi todo el mundo le diría que comience con las Confesiones, la historia de la vida de Agustín hasta su conversión y el fallecimiento de su madre. Los otros 4 grandes libros son La Doctrina Cristiana, El Enquiridión, Manual de Fe, Esperanza y Caridad, del cual dice Warfield que es su intento más serio por sistematizar su pensamiento. La Trinidad, que le dio a la doctrina de la Trinidad su formulación definitiva, y la ciudad de Dios, que fue su respuesta al desplome del imperio, y su intento por mostrar el significado de la historia. La brevedad de nuestro recorrido por estos Alpes se halla drásticamente fuera de proporción con la grandeza del tema y su importancia para nuestros días. Tiene relevancia para nuestro ministerio, tanto si somos llamados por vocación al ministerio, como si somos laicos, y en especial para el avance de la fe bíblica reformada en nuestros días. El título de este capítulo es El gozo soberano, el poder liberador del placer santo en la vida y el pensamiento de San Agustín. Otro subtítulo habría podido ser El lugar del placer en la exposición y defensa de las creencias evangélicas, o bien Las raíces agustinianas del hedonismo cristiano, 18. Visión general de la vida de Agustín. Agustín nació en Tagaste, cerca de Hipona, en el territorio que es actualmente Argelia, el 13 de noviembre del año 354. Su padre, Patricio, campesino de clase media, no era creyente. Trabajó muy fuerte para darle a Agustín la mejor educación que pudo en la retórica, primero en Madaura, a unos 30 kilómetros de distancia, desde los 11 hasta los 15 años, y más tarde, después de pasar un año en su casa, en Cartago, desde los 17 años hasta los 20. Su padre se convirtió en el año 370, un año antes de morir, teniendo Agustín 16 años. Solo menciona la muerte de su padre de pasada en una ocasión dentro de todos sus abundantes escritos. Esto es más sorprendente aún cuando se tienen en cuenta las numerosas páginas que dedicó al dolor de perder a sus amigos. Cuando me hice hombre, escribe, me sentí inflamado de afán por saciarme con los placeres del infierno. Mi familia no hizo esfuerzo alguno por salvarme de mi caída, casándome. Su única preocupación era que aprendiera a hacer buenos discursos, ya persuadir a los demás con mis palabras. En particular, dice que su padre no se tomó trabajo alguno en ver cómo estaba yo creciendo delante de ti, oh Dios, o si yo era casto o no lo era. Lo único que le interesaba es que yo tuviera una lengua fértil. La profunda desilusión por la falta de cuidado de su padre hacia Agustín había silenciado su lengua con respecto a él para el resto de su vida. Antes de salir para Cartago, donde estudiaría durante 3 años, su madre le advirtió ardientemente que no fornicara y, sobre todo, que no sedujera a la mujer de ningún otro hombre. Fui a Cartago, donde me encontré en medio de un verdadero hervidero de lujuria. Al que realmente necesitaba era a ti, Dios mío, que eres el alimento de mi alma. No estaba consciente de esa hambre. Estaba dispuesto a robar, y robé, aunque no me sentía obligado por la falta de nada. Estaba entre los mejores alumnos en la escuela de retórica. Me sentía complacido por mi posición superior, e hinchado en mi engreimiento.
Mi ambición era convertirme en un buen orador, con el profano y fatuo propósito de complacer mi vanidad humana. En Cartago se buscó una concubina y vivió con esta misma mujer durante 15 años, teniendo un hijo con ella, al que llamó Adeodato. Se convirtió en maestro de escuela tradicional, enseñando retórica durante los 11 años siguientes de su vida, desde los 19 hasta los 30, y después se pasó los últimos 44 años de su vida como monje célibe y obispo. Otra forma de decir esto sería que fue libertino hasta los 31 años y célibe hasta los 75. Pero su conversión no fue tan repentina como se suele pensar. Cuando tenía 19 años, en el hervidero de Cartago, hinchado de vanagloria y totalmente entregado a los placeres sexuales, leyó el Hortensio de Cicerón, que por vez primera lo atrajo por su contenido, y no por su forma retórica. El Hortensio exaltaba la búsqueda de la sabiduría y la verdad por encima del simple deleite físico. Alteró mi manera de ver la vida. Cambió mis oraciones a ti, Señor, y me proporcionó nuevas esperanzas y aspiraciones. De repente, todos mis vacíos sueños perdieron su encanto, y mi corazón comenzó a palpitar con una desconcertante pasión por la sabiduría de la verdad eterna. Comencé a salir de las profundidades donde me había hundido, a fin de volver a ti. Dios mío, como ardía en deseos de tener alas que me llevaran de vuelta a ti, lejos de todas las cosas terrenales, aunque no tenía idea de lo que harías conmigo. Porque tuya es la sabiduría. En griego la palabra, filosofía, significa, amor a la sabiduría, y con ese amor fue con el que el Hortensio me hizo arder. Aquello tuvo lugar 9 años antes de su conversión a Cristo, pero tuvo una importancia extrema en cuanto a dirigir su lectura y su pensamiento más hacia la verdad que hacia el estilo, lo cual no es un mal cambio, a cualquier edad en que se produzca. Durante los 9 años siguientes, se sintió cautivado por la enseñanza dualista llamada maniqueísmo, hasta que se desilusionó con uno de sus líderes, a los 28 años de edad. A los 29 años se trasladó de Cartago a Roma para enseñar, pero se sintió tan hastiado con la conducta de los estudiantes que pasó a enseñar a Milán en el año 384. Esto fue providencial en varios sentidos. Allí descubriría a los platónicos y allí conocería al gran obispo Ambrosio. Ya tenía 30 años y aún tenía a su hijo y a su concubina, una mujer trágica y olvidada cuyo nombre no da ni una sola vez en todos sus escritos. A principios del verano del año 386, descubrió los escritos de Plotino, neoplatónico que había muerto en el 270. Aquella fue la segunda conversión de Agustín, después de la lectura de Cicerón 11 años antes. Absorbió la visión platónica de la realidad con emoción. Este encuentro, dice Peter Brown, sirvió nada menos que para cambiar el centro de gravedad de la vida espiritual de Agustín. Ya no se identificaba con su Dios, como en el maniqueísmo, este Dios era totalmente trascendente. Pero seguía estando en la oscuridad. Se puede oír la influencia de su platonismo en su forma de evaluar esos días, le estaba dando la espalda a la luz y tenía el rostro vuelto hacia las cosas que ella iluminaba, de tal modo que mis ojos, con los que veía las cosas que estaban en la luz, estaban ellos mismos en las tinieblas. Había llegado el momento del paso definitivo, el paso del platonismo al apóstol Pablo, a través del profundo impacto de Ambrosio, quien tenía 14 años de edad más que Agustín. En Milán hallé a tu consagrado siervo, el obispo Ambrosio. En aquellos momentos, su bien dotada lengua nunca se cansaba de dispensar las riquezas de tu trigo, el gozo de tu aceite y la sobria embriaguez de tu vino. Sin yo saberlo, fuiste tú quien me llevaste a él, para que sabiéndolo, él me llevara a ti. El platonismo de Agustín se escandalizó ante la enseñanza bíblica de que el Verbo se hizo carne. Sin embargo, una semana tras otra, escuchaba predicar a Ambrosio. Lo escuchaba atentamente para apropiarme de su elocuencia, pero también comencé a sentir la verdad de lo que estaba diciendo, aunque solo de forma gradual. Me emocionaban por igual el amor y el temor. Me daba cuenta de que estaba muy lejos de ti, y, desde muy lejos, oí tu voz que me decía, yo soy el Dios que es. Escuché tu voz, como oímos las voces que nos hablan al corazón, y de inmediato dejé de tener motivos para dudar. Sin embargo, esta experiencia no fue una verdadera conversión. Estaba atónito porque, aunque ahora te amaba, no persistía en el disfrute de mi Dios. Tu belleza me atraía hacia ti, pero muy pronto era arrastrado lejos de ti por mi propio peso, y en mi desaliento, me hundía de nuevo en las cosas de este mundo, como si hubiera sentido el aroma de los alimentos, pero aún no pudiera comer de ellos. Observe que aquí surge la frase, el disfrute de mi Dios. Ya en esos momentos, Agustín concebía la búsqueda de su vida como la de un disfrute firme e inquebrantable del Dios verdadero. Esto determinaría por completo su pensamiento con respecto a todo, en especial en sus grandes batallas contra el pelagianismo, hacia el final de su vida, 40 años más tarde.
Sabía que ahora ya no lo retenía nada de tipo intelectual, sino la lujuria del sexo, aún estaba firmemente atrapado en los lazos del amor a la mujer. Por consiguiente, el resultado de la batalla sería decidido por el tipo de placer que triunfara en su vida. Comencé a buscar un medio de adquirir la fortaleza que necesitaba para gozar de ti. Observe cuál es el frente de batalla. ¿Cómo puedo hallar fortaleza para disfrutar de Dios más que del sexo? Pero no pude hallar ese medio hasta que acepté a Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Mónica, su madre, que había orado por él durante toda su vida, había llegado a Milán en la primavera del 385, y le había comenzado a arreglar un matrimonio adecuado con una familia cristiana pudiente de aquella ciudad. Esto puso a Agustín en una descorazonadora crisis y preparó el escenario para un pecado más profundo aún, a pesar de que su conversión se asomaba ya en el horizonte. Envió a su concubina de 15 años de vuelta al África y nunca volvió a vivir con ella. La mujer con la que había estado viviendo me fue arrancada de mi lado como un obstáculo a mi matrimonio, y aquello fue un golpe que me destrozó el corazón hasta hacerlo sangrar, porque la amaba fuertemente. Ella regresó al África, jurando no entregarse nunca a ningún otro hombre, pero yo estaba demasiado triste y demasiado débil para imitar este ejemplo que me estaba dando una mujer. Tomé otra amante, sin la bendición del matrimonio. La histórica conversión. Entonces llegó uno de los días más importantes en la historia de la Iglesia. Oh Señor, mi ayudador y mi redentor, ahora diré y confesaré para la gloria de tu nombre cómo me libertaste de los grilletes de la lujuria que me mantenían tan fuertemente esposado, y de mi esclavitud a las cosas de este mundo. Este es el corazón mismo de su libro Las Confesiones, y es también una de las grandes obras de la gracia en la historia, y constituyó una fuerte batalla. Pero escuche atentamente a la forma en que fue ganada. Se halla escrita con más detalle en el libro octavo de las Confesiones. Aún este mismo día fue más complejo de lo que se suele contar, pero a fin de ir al centro mismo de la batalla, vamos a centrarnos en la crisis final. Sucedió a fines de agosto del 386. Agustín tenía casi 32 años de edad. Estaba conversando con Alipio, su mejor amigo, acerca del sacrificio y la santidad tan notables de Antonio, un monje egipcio. Agustín se sentía hostigado por su propia esclavitud bestial a la lujuria, mientras otros eran libres y santos en Cristo. Había un pequeño jardín adosado a la casa donde nos alojábamos. Ahora me vi llevado por el tumulto que tenía en el pecho a buscar refugio en ese jardín, donde nadie podía interrumpir esa feroz lucha en la cual yo era mi propio oponente. Estaba fuera de mí mismo con una locura que me traería la cordura. Me estaba muriendo con una muerte que me traería la vida. Estaba frenético, dominado por una violenta ira conmigo mismo por no aceptar tu voluntad y entrar en tu pacto. Me arrancaba el cabello y me golpeaba la frente con los puños, entonces entrelacé los dedos y rodeé con los brazos mis rodillas. Pero comenzó a ver con más claridad que la ganancia era mucho mayor que la pérdida, y por un milagro de la gracia, comenzó a ver también la belleza de la castidad en la presencia de Cristo. Me retenían unas simples insignificancias. Me tiraban de mi vestimenta de carne y me susurraban, ¿nos vas a despedir? Desde este momento en adelante, nunca más vamos a estar contigo, por siempre y para siempre. Y mientras estaba parado temblando en la barrera, al otro lado podía ver la casta belleza de la continencia en todo su gozo sereno e impoluto, que me llamaba modestamente a cruzar hacia ella y no seguir titubeando más. Estaba extendiéndome unos amorosos brazos para darme la bienvenida y abrazarme. Así que ahora la batalla se había reducido a la belleza de la continencia y a sus propuestas amorosas contra las insignificancias que tiraban de su carne. Me lancé al suelo debajo de una higuera y di rienda suelta a las lágrimas que ahora corrían de mis ojos. En mi aflicción, seguía clamando, ¿por cuánto tiempo vaya a seguir diciendo, mañana, mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no acabar con mis repugnantes pecados en este mismo instante? En ese mismo momento, oí que un niño canturreaba en una casa cercana. No puedo decir si se trataba de la voz de un niño o de una niña, pero repetía una y otra vez el estribillo, toma y lee, toma y lee. Entonces, levanté la mirada, tratando de recordar si había algún tipo de juego en el cual los niños solían cantar algún estribillo como ese, pero no podía recordar haberlo oído nunca antes. Dejé de llorar y me levanté, diciéndome a mí mismo que esto solo podía ser una orden de Dios para que abriera las Escrituras y leyera el primer pasaje en el cual se fijaran mis ojos. Así que me apresuré a volver al lugar donde estaba sentado Alipio. Lo tomé, el libro de las epístolas de Pablo, y lo abrí, y leí en silencio el primer pasaje en el que cayeron mis ojos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:13 y 14. No quise leer más, y tampoco necesitaba hacerlo.
Por un instante, al llegar al final de aquellas palabras, fue como si la luz de la seguridad inundara mi corazón y se dispersaran todas las tinieblas de la duda. El lugar no escogido y la providencia de Dios. La experiencia de la gracia de Dios en su propia conversión fijó la trayectoria para su teología de la gracia, que lo llevó a entrar en conflicto con Pelagio e hizo de él la fuente de la Reforma 1000 años más tarde. Y esta teología de la gracia soberana era una teología muy consciente del triunfo del gozo en Dios, por experiencia propia. Ambrosio lo bautizó en Milán el domingo de Pascua de Resurrección siguiente, en el año 387. Su madre falleció durante el otoño, muy feliz, porque el hijo de tantas lágrimas estaba seguro en Cristo. En el 388, con casi 34 años, regresó al África con la idea de establecer una especie de monasterio para sí mismo y para sus amigos, a los cuales llamaba siervos de Dios. Había abandonado los planes de matrimonio y se había consagrado al celibato y a la pobreza, es decir, a la vida común con otros en la comunidad. Tenía la esperanza de llevar una vida de filosófica tranquilidad al estilo monástico. Pero Dios tenía otros planes. Adeodato, el hijo de Agustín, murió en el 389. Los sueños de regresar a su ciudad natal de Tagaste para llevar una vida tranquila se evaporaron a la luz de la eternidad. Vio que sería más estratégico que trasladar a su comunidad monástica a Hipona, que era una ciudad mayor. Escogió Hipona porque ya tenía obispo, de manera que había menos posibilidades de que lo presionaran para que desempeñara ese cargo. Pero había calculado mal, como le pasaría a Calvino más de 1000 años después. La Iglesia acudió a Agustín y esencialmente lo forzó a ser sacerdote y después obispo de Hipona, donde permaneció por el resto de su vida. Mucho más tarde, Agustín le diría a su pueblo en un sermón: un esclavo no puede contradecir a su señor. Vine a esta ciudad a ver a un amigo, al que pensaba que ganaría para Dios, a fin de que viviera con nosotros en el monasterio. Me sentía seguro, porque el lugar ya tenía un obispo. Me tomaron, me hicieron sacerdote, y después, me convertí en vuestro obispo. Y así, como tantos otros en la historia de la Iglesia que han sentido una señal duradera, él fue sacado, a los 36 años, de una vida de contemplación para ser lanzado a una vida de acción. El papel de obispo incluía el deber de zanjar las disputas legales entre los miembros de la Iglesia y el de manejar muchos asuntos civiles. Visitaba las cárceles para proteger a los prisioneros de los malos tratos, intervenía para salvar a los criminales de las torturas de los jueces y de la ejecución, y sobre todo, se esperaba de él que mantuviera la paz dentro de su familia, actuando como árbitro en sus pleitos legales. Agustín estableció un monasterio en los terrenos de la Iglesia y durante casi 40 años formó un grupo de sacerdotes y obispos saturados de Biblia que fueron situados en todo el norte de África, llevando la renovación a las iglesias. Él se veía a sí mismo como parte del monasterio, y seguía la estricta dieta vegetariana y los principios de pobreza y castidad. A las mujeres les estaba absolutamente prohibido visitarlo. Era demasiado lo que estaba en juego, y él conocía su debilidad. Nunca se casó. Cuando murió, no hubo testamento, porque todas sus posesiones eran de la orden común. Su legado consistía en sus escritos, el clero que preparó y su monasterio. El triunfo de la gracia como gozo soberano. Volvamos ahora al triunfo de la gracia en la vida y la teología de Agustín. Él experimentó esta gracia y la desarrolló con toda conciencia de lo que hacía como una teología del gozo soberano. R.C. Sproul dice que la Iglesia de hoy se halla en gran parte bajo el cautiverio del pelagianismo. Tal vez la receta para la curación es que la Iglesia, y en especial los que aman la soberanía de Dios, recuperen una saludable dosis de la doctrina de Agustín sobre el gozo soberano. Es demasiado lo que los cristianos piensan y predican en nuestros días, y en esto están incluidos el pensamiento y la predicación reformados, que no ha penetrado hasta la raíz de la forma en que la gracia triunfa realmente, esto es, por medio del gozo, y por tanto, solo es medio agustiniano, medio bíblico y medio hermoso. La vida y el pensamiento de Agustín nos traen de vuelta a esta raíz del gozo. Pelagio era un monje inglés que vivía en Roma en tiempos de Agustín, y enseñaba que, aunque la gracia puede facilitar el logro de la justicia, no es necesaria para llegar a ella. Negaba la doctrina del pecado original y afirmaba que la naturaleza humana es básicamente buena y capaz de hacer todo lo que se le ordena hacer. Por eso, se escandalizó cuando leyó en las confesiones de Agustín: Señor, dame la gracia de hacer lo que tú me ordenes, y ordéname hacer lo que tú quieras. Oh Dios santo. Cuando tus mandatos son obedecidos, es de ti de quien recibimos el poder para obedecerlos. Pelagio vio esto como un ataque a la bondad, la libertad y la responsabilidad del ser humano. Si Dios nos tiene que dar lo que nos ordena, entonces no somos capaces de hacer lo que ordena, y no tenemos la responsabilidad de hacer eso que nos ordena, de manera que la ley moral se deshace.
Agustín no había llegado con rapidez a esta posición. En su libro, El libre albedrío, escrito entre los años 388 y 391, defiende la libertad de la voluntad de una forma que hace que Pelagio cite contra él su propio libro más tarde. Pero ya para el tiempo en que escribió las Confesiones, 10 años después, la cuestión estaba decidida. He aquí lo que escribió. Es posible que este párrafo se encuentre entre los más importantes para comprender el centro del pensamiento de Agustín y la esencia misma del agustinianismo durante todos aquellos años de rebelión. ¿Dónde estaba mi libre albedrío? ¿Cuál era el lugar secreto y escondido desde el cual era convocado en un instante para que yo pudiera inclinar el cuello ante tu fácil yugo? Qué dulce fue de repente para mí verme libre de esos gozos estériles que una vez había temido perder. Tú lo sacaste de mí, tú que eres el gozo soberano y verdadero. He aquí las palabras clave y la realidad clave para comprender el corazón del agustinianismo. Lo sacaste de mí y ocupaste su lugar, tú que eres más dulce que todos los placeres, aunque no para la carne ni la sangre, tú que resplandeces más que todas las luces, y con todo estás escondido en nuestro corazón más profundamente que todos los secretos, tú que sobrepasas todos los honores, aunque no ante los ojos de los hombres que ven todos los honores en ellos mismos, oh Señor, Dios mío, mi luz, mi riqueza y mi salvación. Esta es la forma en que Agustín comprende la gracia. La gracia consiste en que Dios nos da un gozo soberano en el que triunfa sobre el gozo que hay en el pecado. En otras palabras, Dios obra en lo más profundo del corazón humano a fin de transformar las fuentes del gozo, de manera que lo amemos a Él más que al sexo, o a ninguna otra cosa. En la mente de Agustín, el amor a Dios nunca se reduce a unas obras movidas por la obediencia o a una actuación del poder de la voluntad. Nunca comete el error de citar Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y proclamar que el amor es lo mismo que guardar los mandamientos de Cristo, cuando lo que el texto dice es que la guarda de los mandamientos de Cristo es consecuencia del amor que le tenemos. Si me amas, entonces me vas a obedecer. Tampoco comete el error de citar 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, y pasar por alto la observación de que amar a Dios significa guardar sus mandamientos de tal manera que esos mandamientos no sean una carga. Amar a Dios es estar tan satisfecho en Él y tan complacido en todo lo que Él es para nosotros, que sus mandamientos dejan de ser gravosos. Agustín vio esto. Y hoy en día lo necesitamos con toda urgencia para que nos ayude a recobrar la raíz de toda la vida cristiana en el gozo triunfante en Dios que destrona la soberanía de la pereza, la lujuria y la codicia. Para Agustín, amar a Dios es siempre deleitarse en Él y en las demás cosas solo en atención a Él. Lo define claramente en su obra La Doctrina Cristiana, 3:10-16. Llamo caridad, es decir, amor a Dios, al movimiento del alma hacia el disfrute de Dios por él mismo, y el disfrute de sí y del prójimo en atención a Dios. Siempre concibe el amor de Dios esencialmente como un deleitarse en Él y en todas las demás cosas en atención a Él. Agustín analizó sus propias motivaciones hasta las mismas raíces. Todo brota del deleite. Veía esto como un principio universal, todo ser humano, cualquiera que sea su estado, anhela ser feliz. No hay ser humano que no anhele esto, y todos y cada uno lo anhelan con tanto ardor, que lo prefieren a todas las demás cosas. De hecho, todo el que anhela otras cosas, las anhela solo con este fin. Esto es lo que guía y gobierna a la voluntad, aquello que nosotros consideramos como nuestro deleite. Pero aquí aparece la trampa que le causó tanto enojo a Pelagio. Agustín creía que no depende de nosotros el determinar cuál va a ser ese deleite. ¿Quién puede tener presente en su pensamiento una motivación tal que su voluntad va a sentirse movida a creer? ¿Quién puede recibir en su mente algo que no le cause deleite? Pero, ¿quién tiene el poder de asegurarse de que vaya a aparecer algo que lo va a deleitar o que él se vaya a deleitar en lo que surja? Si nos deleitan aquellas cosas que sirven para que nos acerquemos a Dios, esto no se debe a nuestro propio capricho, o industriosidad, u obras meritorias, sino a la inspiración de Dios y a la gracia que Él nos otorga. O sea, que la gracia salvadora, la gracia de conversión, según el punto de vista de Agustín, consiste en que Dios nos da un gozo soberano en Él, que triunfa sobre todos los demás gozos, y por consiguiente, mueve a la voluntad. La voluntad es libre para moverse hacia aquello que más la complazca, pero no tiene el poder necesario para determinar cuál va a ser ese gozo soberano. Por tanto, esta es la conclusión a la que llega Agustín. Ciertamente, el libre albedrío de un hombre solo sirve para el pecado, si él no conoce el camino de la verdad, e incluso después de llegar a conocer cuál es su deber y aquello a lo que debe apuntar, a menos que se deleite en ello, y sienta deleite en ello, ni cumple con su deber, ni emprende su cumplimiento, ni vive rectamente. Ahora bien,
para que nuestros afectos se vean comprometidos con un curso así, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, no a través del libre albedrío que surge de nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. En el año 427, recordando toda una vida de meditación acerca de este tema, le escribía lo siguiente a Simpliciano, para responder esta pregunta: me he esforzado mucho por mantener el libre albedrío de la voluntad humana, pero es la gracia de Dios la que ha prevalecido. La controversia era la vocación diaria de Agustín. Hacia el final de su vida, hizo una lista de más de 80 herejías contra las cuales había luchado cero. ¿Por qué esta labor defensiva, en vista de que su anhelo más profundo era el de tener gozo en Dios? En las confesiones da una respuesta: es realmente cierto que la refutación de los herejes les presta mayor prominencia a las doctrinas de tu Iglesia, oh Señor, y a los principios de la sana doctrina. Porque es necesario que haya partidos, para que aquellos que son metal genuino se puedan distinguir del resto. Pero había una razón más profunda para su largo combate en la controversia pelagiana. Cuando su amigo Paulino le preguntó por qué seguía invirtiendo tanta energía en esta disputa con Pelagio, teniendo ya más de 70 años de edad, él le respondió: en primer lugar y sobre todo, porque no hay tema que me cause mayor placer que el de la gracia. Que nos debería resultar más atractivo a nosotros, hombres enfermos, que la gracia, por medio de la cual somos sanados, a nosotros, hombres perezosos, que la gracia, por la cual somos movidos, para nosotros, hombres deseosos de actuar, que la gracia, por medio de la cual somos ayudados. Esta respuesta es más poderosa aún cuando nos damos cuenta de que toda esa gracia que sana, mueve, ayuda y capacita, y en la cual se deleita Agustín, es la entrega de un gozo triunfante e irresistible. La gracia gobierna la vida a base de darnos un gozo supremo en la supremacía de Dios. Agustín está totalmente comprometido con la responsabilidad moral de la voluntad humana, aunque esa voluntad sea gobernada en última instancia por los deleites del alma, que finalmente son dispuestos por Dios. Cuando se le pide una explicación, al final está dispuesto a descansar con las Escrituras en un profundo misterio. Podemos ver esto en las dos citas siguientes. Ahora bien, si alguien quisiera obligarnos a examinar este profundo misterio, en cuanto a por qué esta persona está tan persuadida para ceder, y aquella otra no, solo se me ocurren dos cosas que me gustaría adelantar como respuesta o profundidad de las riquezas. Romanos 11:33, y, ¿qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Romanos 9:14. Si a ese alguien no le complace una respuesta así, debe buscar con quien disputar que sepa más que yo, pero le quiero advertir que es posible que solo haya presunción. Entonces, que esta verdad quede fija e inamovible en una mente sobriamente piadosa y estable en la fe, que en Dios no hay injusticia alguna. Creamos también con una firmeza total y tenaz que Dios tiene misericordia con el que quiere tenerla, y endurece al que quiere endurecer, esto es, que tiene misericordia o no la tiene con el que él quiera. Creamos que esto pertenece a una cierta equidad escondida que no es posible escudriñar por medio de ninguna norma humana de medida, aunque sus efectos se pueden observar en los asuntos humanos y los arreglos terrenales. El hecho de que la gracia gobierne la vida dándonos un gozo supremo en la supremacía de Dios, explica por qué el concepto de la libertad cristiana es tan radicalmente distinto en Agustín y en Pelagio. Para Agustín, la libertad consiste en tenerles tanto amor a Dios y a sus caminos, que se va más allá de la experiencia misma de decidir. El ideal de la libertad no es que la voluntad sea autónoma y mantenga un equilibrio soberano entre el bien y el mal. El ideal de la libertad consiste en tener un discernimiento espiritual tan claro de la belleza de Dios y estar tan enamorado de Él que uno nunca tenga que hacer equilibrios entre Él y otra decisión alterna. En lugar de esto, uno va más allá de la experiencia de decidir y camina bajo el influjo continuo del gozo soberano en Dios. Según el punto de vista de Agustín, la experiencia consciente de tener que pensar en las decisiones no era señal de la libertad de la voluntad, sino de su desintegración. La lucha de las decisiones es un mal necesario en este mundo caído, hasta que llega el día en el cual se unen el discernimiento y el deleite en una captación perfecta de aquello que es infinitamente deleitoso, esto es, de Dios. Lo que se sigue del concepto de Agustín sobre la gracia como la entrega de un gozo soberano que triunfa sobre los placeres ilícitos, es que se ve toda la vida cristiana como una incansable búsqueda del gozo más pleno en Dios. Él decía, toda la vida de un buen cristiano es un santo anhelo. En otras palabras, la clave de la vida cristiana es tener hambre y sed de Dios. Y una de las principales razones por las que la gente no comprende ni experimenta la soberanía de la gracia y la forma en que ésta funciona a base de despertar el gozo soberano, es que su hambre y sed de Dios es demasiado pequeña. El urgente anhelo de sentirse arrebatado para adorar y vivir en santidad es ininteligible. He aquí la meta y el problema, tal como Agustín los veía,
El alma de los hombres debe esperar bajo la sombra de tus alas, se deben embriagar con la abundancia de tu casa y de los torrentes de tus placeres. Tú les darás de beber, porque en ti se halla la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Dadme un hombre enamorado, y él sabrá lo que quiero decir. Dadme alguien que tenga un anhelo, dadme alguien que tenga hambre, dadme alguien que se halle muy lejos en este desierto, que tenga sed y suspire por el manantial del país eterno. Dadme esa clase de hombre, él sabrá de lo que yo estoy hablando. Pero si le hablo a un hombre frío, sencillamente no sabrá de lo que le hablo. Estas palabras de Agustín deberían hacer que nuestro corazón ardiera con una añoranza renovada por Dios. Y nos deberían ayudar a ver por qué es tan difícil presentarles la gloria del Evangelio a tantas personas. La razón está en que son demasiados los que no tienen demasiado anhelo por nada. Solo van caminando por la vida. No se sienten apasionados por nada. Son fríos, no solo hacia la gloria de Cristo en el Evangelio, sino hacia todo. Hasta sus pecados los pican con desgano, en lugar de devorarlos con pasión. El lugar de la oración en la búsqueda del gozo. Por supuesto, el remedio por parte de Dios para este estado de frialdad es el misericordioso despertar de un gozo soberano. Pero desde el lado humano, es la oración y la exhibición de Dios mismo como infinitamente más deseable que toda la creación. No se trata de un simple recurso estilístico el que las 350 páginas de las confesiones hayan sido escritas todas como oración. Todas y cada una de sus frases van dirigidas a Dios. Esto es asombroso. Debe haber necesitado una gran cantidad de disciplina literaria para no caer en algún otro estilo. Lo que significa esta disciplina es que Agustín dependía por completo de Dios en cuanto al despertar de su amor a Él. Y no es coincidencia que las confesiones estén llenas de oraciones de Mónica, la madre de Agustín. Ella rogaba por él cuando él no rogaba por sí mismo. Agustín nos aconseja, di con el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Después dice, para que podamos alcanzar esta vida feliz, aquel que es el mismo la verdadera vida bienaventurada nos ha enseñado a orar. Agustín nos muestra la forma en que él mismo oraba para pedir el triunfo del gozo en Dios. Señor, que te pueda amar, con libertad, porque no puedo hallar nada que sea más precioso. No alejes de mí tu rostro, para que pueda hallar lo que busco. No te apartes airado de tu siervo, no vaya a ser que, al buscarte a ti, corra hacia alguna otra cosa. Sé tú mi ayudador. No me dejes, ni me desprecies, oh Dios, mi Salvador. Las oraciones de su madre se convirtieron en la escuela donde él aprendió cosas profundas acerca de las palabras de Jesús en Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración es la senda hacia la plenitud del gozo soberano. Pero es una senda extraña y poco directa. Mónica había aprendido a tener paciencia en el dolor de unas oraciones que no fueron contestadas en un largo tiempo. Por ejemplo, su esposo Patricio le era infiel. Sin embargo, Agustín recuerda en las confesiones que su paciencia era tan grande, que su infidelidad nunca se convirtió en causa de pleitos entre ellos. Porque ella te pedía que le mostraras tu misericordia a él, en la esperanza de que la fe llegara acompañada por la castidad. Al final, ganó a su esposo para ti, oh Señor, y él se convirtió en los mismos días finales de su vida en la tierra. Así sucedería también con su hijo. Ella derramó más lágrimas, por mi muerte espiritual, dice Agustín, que las derramadas por otras madres a causa de la muerte física de sus hijos, cuando su hijo era un hereje maniqueo. Mónica buscó la ayuda de un anciano obispo. Su consejo no fue lo que ella quería oír. Él también había sido maniqueo en el pasado, pero había comprendido su locura. Déjalo tranquilo, le dijo. Solo ora a Dios por él. En sus propias lecturas va a descubrir sus errores y lo profunda que es su blasfemia. Déjame y vete en paz. Hijo de tantas lágrimas no se puede perder. En el año 371, a la edad de 16 años, poco después de la muerte de su padre, Agustín se escapó de la casa de su madre en Cartago y tomó un barco rumbo a Roma. Durante la noche, zarpé en secreto, dejándola sola con sus lágrimas y sus oraciones. ¿Cómo fueron respondidas esas oraciones? No de la forma que esperaba Mónica en aquellos momentos. Solo más tarde podría ver la veracidad de las palabras de Jesús obrando en su vida, que la oración es la senda hacia el gozo más profundo. ¿Y qué te suplicaba a ti, Dios mío, con todas esas lágrimas, sino que impidieras que yo tornara a aquel barco? Pero tú no hiciste lo que ella te pedía. En lugar de hacerlo, en la profundidad de tu sabiduría, le concediste el deseo que estaba más cercano a su corazón. Hiciste conmigo lo que ella siempre te había pedido que hicieras.
Más tarde, inmediatamente después de convertirse, fue a decirle a su madre lo que había hecho Dios en respuesta a las oraciones de ella. Entonces fuimos a hablarle a mi madre, de mi conversión, y ella estaba desbordante de gozo. Y cuando procedimos a describirle la forma en que todo había sucedido, estaba jubilosa por aquel triunfo y te glorificaba a ti, que eres lo suficientemente poderoso, y más que suficientemente, para llevar a cabo tus propósitos más allá de todo lo que nosotros esperamos y soñamos. Porque vio que tú le habías concedido mucho más de lo que ella te solía pedir en sus oraciones llenas de lágrimas y en sus lastimeras lamentaciones. Tú me convertiste a ti, de manera que ya no siguiera anhelando esposa, ni pusiera esperanza alguna en este mundo, sino que me mantuviera firme sobre la regla de la fe, donde tú me habías mostrado a ella en un sueño años antes. Y convertiste su tristeza en regocijo, en un gozo mucho más pleno que sus ansias más profundas, mucho más dulce y más casto que nada de cuanto ella había tenido la esperanza de hallar en los hijos engendrados por mi carne. Esta fue la lección que aprendió Agustín de los incesantes dolores de parto de su madre en sus oraciones. No lo que ella pensaba que quería a corto plazo, sino lo que quería más profundamente a largo plazo, le dio un gozo mucho más pleno que sus ansias más profundas. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. La manifestación del superior deleite que es el conocimiento de Dios. Ahora bien, además de la oración, el remedio para la gente sin pasión y carente de hambre y sed de Dios, consiste en presentarlo a Él mismo como infinitamente más deseable y más capaz de satisfacernos que toda la creación. El celo de Agustín por las almas de los seres humanos era el anhelo de que llegaran a ver la hermosura de Dios y a amarlo. Si te deleitas en las almas, ámalas en Dios, y lleva hasta Él a tantas como puedas. Tú mismo, oh Dios, eres su gozo. La felicidad consiste en regocijarnos en ti, y por tu causa. Esa es la felicidad auténtica, y no hay otra. Por esta razón, Agustín se esforzó con todo su poder espiritual, poético e intelectual para ayudar a los demás a ver y sentir por encima de todas las cosas esa supremacía de Dios que satisface por completo. Pero ¿qué amo cuando amo a mi Dios? No la dulce melodía de la armonía y el canto, ni la fragancia de las flores, los perfumes y las especias, ni el maná o la miel, ni los miembros que el cuerpo se deleita en abrazar. No son esas cosas las que amo cuando amo a mi Dios. Y con todo, cuando lo amo a Él, es cierto que amo una luz de una cierta clase, una voz, un perfume, un alimento, un abrazo, pero son de esa clase que yo amo en mi ser interior, cuando mi alma está bañada en una luz que no se halla limitada por el espacio, cuando escucha un sonido que nunca se desvanece, cuando respira una fragancia que no se lleva el viento, cuando prueba un alimento que nunca se consume al comerlo, cuando se aferra a un abrazo del cual no es apartada por el cumplimiento del deseo. Eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. En la historia de la Iglesia son pocos los que han sobrepasado a Agustín en la descripción de la grandeza, la hermosura y el atractivo de Dios. Él se siente persuadido por completo por las Escrituras y por su propia experiencia, de que es feliz quien posee a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón mientras no descanse en ti. Así, va a afanarse con todas sus fuerzas por dar a conocer y amar en el mundo a este Dios de la gracia y el gozo soberanos. Tú siempre estás activo, y sin embargo, siempre estás en reposo. Reúnes todas las cosas hacia ti, aunque no tienes necesidad alguna. Te lamentas por el mal, pero no sufres dolor alguno. Puedes estar airado y al mismo tiempo, sereno. Tus obras son diversas, pero tu propósito es uno y el mismo. Tú recibes a quienes acuden a ti, aunque nunca los hayas perdido. Tú nunca estás necesitado, pero te da alegría adquirir, nunca codicias, pero exiges un rendimiento de aquello que nos das. Tú nos liberas de nuestras deudas, pero con eso, no pierdes nada. Tú eres mi Dios, mi vida, mi santo deleite, pero ¿basta con esto para hablar de ti? ¿Puede algún ser humano decir bastante cuando habla de ti? Con todo, hay de lo que les ocurre a los que guardan silencio acerca de ti. ¿En qué gran predicador se convirtió Agustín, con su pasión por no guardar silencio, acerca de los placeres que satisfacen por completo cuando estamos a la derecha de Dios? ¿Puede algún ser humano decir mucho cuando habla de ti? A su propia congregación le explicaba cómo nacían sus predicaciones: me voy a alimentar para poderles dar de comer a ustedes. Yo soy el sirviente, el que sirve la comida, no el amo de la casa. Pongo delante de ustedes aquello de lo cual yo también extraigo mi propia vida. Esta era su manera de estudiar, buscaba como alimento de su alma aquello con lo que se pudiera alimentar en él, santo deleite, de Dios, y después alimentaba a su pueblo. Hasta su capacidad, y la de sus oyentes, para ver la verdad de las Escrituras era gobernada en parte por el deleite que le producía lo que hallaba en ellas. Siempre les decía a sus lectores que debían
contemplar las Escrituras, con los ojos de su corazón en el corazón de ellas. Esto quiere decir que se debe mirar con amor lo que solo se ve en parte, es imposible amar lo que es totalmente desconocido, pero cuando se ama lo conocido, aunque se conozca solo un poco, esta misma capacidad para amarlo hace que lo conozcamos mejor y más plenamente. En otras palabras, amar lo que conocemos de Dios en las Escrituras, o deleitarnos en ello, es la clave que abre más las Escrituras para nosotros. O sea, que el estudio y la predicación, para Agustín, no tenían nada de indiferentes e imparciales, como se concibe hoy en día la erudición con tanta frecuencia. Le explicaba a Jerónimo, el gran erudito de las Escrituras, que por eso, él nunca podría ser un erudito, desinteresado, porque, si adquiero algún conocimiento, en las Escrituras, se lo entrego de inmediato al pueblo de Dios. Y, ¿qué era lo que él les mostraba, y con lo cual los alimentaba? Era el mismo gozo que él mismo había hallado en Dios. El hilo de nuestro discurso cobra vida por medio del mismo gozo que sentimos en aquello de lo que estamos hablando. Esa era la clave de su predicación, y la clave de su vida. No podía dejar de buscar el gozo soberano en Dios que lo había liberado por el poder de una satisfacción suprema, ni tampoco de hablar acerca de él. La relevancia de la gracia como gozo soberano no ha sufrido cambio alguno. Las repercusiones de la experiencia de Agustín y de su teología del gozo soberano tienen una inmensa relevancia, no solo para la predicación, sino también para el evangelismo. Lo que le había sucedido a él les puede pasar a otros, porque en este sentido, todos los corazones humanos son iguales. Yo no estoy solo en este anhelo, por el estado bienaventurado de felicidad, ni son solo unos pocos los que lo comparten conmigo, todos sin excepción añoramos la felicidad. Todos están de acuerdo en que quieren ser felices. Todos buscan esa felicidad de formas distintas, pero todos se esfuerzan al máximo por alcanzar esa misma meta, que es el gozo. Este es un terreno común estupendo para hacer evangelismo en todas las épocas. Más profunda que todas las necesidades que sentimos, se halla la verdadera necesidad, Dios. No solo Dios experimentado sin un impacto emocional, sino más bien, Dios experimentado como Él, deleite santo. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta paz es la presencia de una profunda felicidad. Es feliz el que posee a Dios. No porque Dios le dé salud, riqueza y prosperidad, sino porque Dios es el lugar de gozoso descanso de nuestra alma. La meta del evangelismo y de las misiones mundiales consiste en dar esto a conocer y a experimentar por medio de Jesucristo. La doctrina agustiniana del deleite en Dios es la raíz de toda manera cristiana de vivir. Él hace que tenga peso en los asuntos más prácticos de la vida, y demuestra que en todo momento y circunstancia nos hallamos en el límite entre la atracción de la idolatría y el deleite de ver y conocer a Dios. Tal vez haya errado a veces por exceso de ascetismo en una reacción demasiado fuerte ante la lujuria de su propia juventud. Sin embargo, en principio parece haber estado en lo cierto. Por ejemplo, en esta oración expresa su regla fundamental en cuanto al uso de las cosas del mundo para que sean recibidas con gratitud como dones de Dios, pero no se conviertan en ídolos. Te ama poco el que ama alguna otra cosa además de amarte a ti, y no la ama por ti. Pone este ejemplo: supongamos, hermanos, que un hombre le haga un anillo a su prometida, y ella le tenga más amor al anillo, que al prometido que lo hizo para ella. Ciertamente, está bien que ame su regalo, pero, ¿y si dijera, me basta con el anillo? No le quiero volver a ver la cara a él, ¿qué diríamos de ella? Su prometido le ha entregado aquella prenda, para que ella lo ame a él en esa misma prenda. Así, Dios les ha dado a ustedes todas estas cosas. Ámenlo a él, que fue quien las hizo. En lugar de darles una importancia mínima a la grandeza y la belleza de este mundo, Agustín lo admira, y hace de él un medio de anhelar la ciudad de la cual todo esto es sombra. A partir de sus dones, que han sido distribuidos por igual entre buenos y malos en esta vida nuestra tan severa, tratemos de expresar con su ayuda de una manera suficiente lo que aún tenemos que experimentar. Medita en las maravillas del cuerpo humano y el adorno gratuito de la barba masculina, e incluso se vuelve con admiración a la erudición pagana. ¿Quién le podría hacer toda la justicia debida a la genialidad intelectual desplegada por los filósofos y los herejes en la defensa de sus errores y sus opiniones incorrectas? Se nota el deleite que toma en la naturaleza en estas reflexiones mientras tal vez contempla la bahía de Hipona, está la grandeza del espectáculo que es el propio mar, que va cambiando de uno a otro de sus numerosos colores, como quien cambia de vestido, y ahora tiene todos los tonos del color verde, después del morado, y después del azul del cielo. Y todos ellos son simples consuelos para nosotros, hombres castigados y sin felicidad, no son las recompensas de los bienaventurados. Entonces, ¿qué pueden ser esas recompensas, si estas cosas de aquí son tantas, tan grandiosas y de tanta calidad?
El enfoque continuo de Agustín en la ciudad de Dios no impidió que viera las bellezas de este mundo y las disfrutara tal como ellas son, buenos dones de Dios que nos señalan siempre al dador y a los gozos superiores de su presencia. Necesitamos escuchar el incesante llamado de Agustín a estar libres de las trampas que nos tienden los deleites de este mundo, no porque sean malos en sí mismos, sino porque son muy pocos los seres humanos que los usan como deberíamos usarlos. Si las cosas de este mundo te causan deleite, alaba a Dios por ellas, pero aparta de ellas tu amor para dárselo a su Hacedor, de manera que en las cosas que te agradan, no lo desagrades tú a Él. La visión agustiniana de la salvación por medio de Jesucristo y de la vida cristiana tiene sus raíces en su comprensión y su experiencia de la gracia, el don divino del gozo triunfante en Dios. El poder que salva y santifica es la obra profunda que realiza Dios muy por debajo de la voluntad humana para transformar las fuentes del gozo, de manera que lo amemos a Él, más que al sexo, o a los mares de la erudición, o a los amigos, o a la fama, o a la familia, o al dinero. La gracia es la clave, porque no nos cuesta nada y crea en nosotros un nuevo corazón con unos nuevos deleites que gobiernan la voluntad y la labor de nuestra vida. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Es cierto, tal como dice R.C. Sproul, que hoy no nos hemos desprendido del cautiverio pelagiano en que se encuentra la Iglesia, un cautiverio contra el cual guerreó Agustín durante un gran número de años, en defensa del gozo soberano. Es necesario que oremos, prediquemos, escribamos, enseñemos y trabajemos con todas nuestras fuerzas para romper las cadenas que nos mantienen cautivos. Sproul afirma, necesitamos que un Agustín o un Lutero nos hable de nuevo, no vaya a hacer que la luz de la gracia quede no solo eclipsada, sino destruida en nuestros tiempos. Sí, lo necesitamos. Pero también necesitamos decenas de miles de pastores y laicos comunes y corrientes que se sientan extasiados con el extraordinario poder del gozo en Dios. Y necesitamos redescubrir la inclinación peculiar de Agustín, una inclinación muy bíblica, sobre la gracia como el don del gozo soberano en Dios que nos libera de la esclavitud al pecado. Necesitamos repensar nuestra doctrina reformada acerca de la salvación, de manera que por cada rama del árbol, por pequeña que sea, corra la savia del deleite agustiniano. Necesitamos hacer ver con claridad que el principio de la depravación total no se refiere solo a la maldad, sino también a la ceguera ante la belleza y la mortandad ante el gozo, que la elección incondicional significa que la plenitud de nuestro gozo en Jesús fue planificada para nosotros antes incluso de que existiéramos, que la expiación limitada es la seguridad de que el gozo indestructible en Dios nos ha sido asegurado de manera infalible por la sangre del pacto, que la gracia irresistible es el compromiso y el poder del amor de Dios para asegurarse de que no nos aferremos a unos placeres suicidas y para liberarnos por el poder soberano de los deleites superiores, y que la perseverancia de los santos es la obra todopoderosa de Dios para guardarnos a lo largo de todas nuestras aflicciones y todos nuestros sufrimientos, para una herencia de placer a la diestra de Dios para siempre. Esta nota de gozo triunfante y soberano es un elemento a faltar en demasiadas ocasiones en la teología cristiana, sobre todo la reformada, y en la adoración. Tal vez la pregunta que nos debamos hacer a nosotros mismos es si esto está sucediendo porque no hemos experimentado el triunfo del gozo soberano en nuestra propia vida. ¿Podemos decir lo siguiente junto con Agustín? Cuán dulce fue para mí desprenderme de pronto de aquellos gozos estériles que una vez había temido perder. Tú los alejaste de mí, tú que eres el gozo verdadero y soberano. Tú los arrojaste de mí y ocupaste su lugar. Oh Señor, mi Dios, mi luz, mi riqueza y mi salvación. ¿O será que estamos tan esclavizados a los placeres de este mundo que, a pesar de todo lo que hablamos acerca de la gloria de Dios, amamos la televisión, la comida, el sueño, el sexo, el dinero y los elogios humanos, como cualquier otra persona? Si es así, arrepintámonos y fijemos nuestro rostro firmemente en la palabra de Dios. Y oremos, Señor, ábreme los ojos para que contemple la soberana visión de que en tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra hay delicias para siempre. Salmo 16:11. Concédenos, oh Dios, que vivamos el legado del gozo soberano.